En este video voy a explicar cómo realizar un análisis bibliométrico y cómo utilizar la información de este análisis para construir un artículo en formato IEEE. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la base de datos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Scopus. Debemos tener claro el tema por el cual vamos a consultar y los términos clave de ese tema. En este caso voy a consultar sobre estrategias de enseñanza en la programación. Para ello, mis términos de búsqueda son Computer Programming, y el segundo término lo voy a añadir haciendo clic aquí en el más, es Teaching Strategies. Tengan en cuenta que ustedes pueden utilizar comodines como por ejemplo este asterisco para buscar palabras por su raíz. ¿Listo? Entonces en este ejemplo me buscaría palabras como strategy o strategies, por eso utilizo el asterisco. Otra cosa que ustedes pueden combinar es también utilizar términos tanto en español como en inglés. Que se recomienda que tratemos siempre de consultar literatura a nivel internacional, que no nos quedemos únicamente con literatura que esté asociada al idioma al que hablemos, sino literatura a nivel global. Entonces voy a utilizar los términos de búsqueda en inglés. Aquí podemos seleccionar en qué campos queremos buscar. Vamos a dejar que busque por título, resumen y palabras clave para ambos términos. Una vez tenemos claro cuál es la búsqueda, procedemos a hacer clic aquí en buscar. Es importante que ustedes trabajen en un tema que esté asociado a lo que ustedes estén estudiando y obviamente para el efecto de la actividad que deben realizar que no sea igual a la de este ejemplo. Hago clic en buscar y una vez que me aparecen los resultados, entonces podemos ver que nos arroja 897 resultados. Es importante que ustedes verifiquen si los resultados que aparecen leyendo algunos títulos tienen que ver o no un poco con lo que ustedes están trabajando. Una estrategia que se puede utilizar es ordenar aquí por relevancia. Cuando él los ordena por relevancia, nos muestra de primero los artículos pues que son más relevantes en ese campo y podemos leer por los títulos si realmente tiene algo que ver la búsqueda que estamos haciendo con los resultados. Y acá pues acá yo puedo ver que hay estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la programación. Acá estrategias de enseñanza innovativas para el aprendizaje de los paradigmas en programación. Entonces veo que sí es una búsqueda acorde. Son unos resultados acordes a la búsqueda. Antes de utilizar estos resultados voy a hacer primero un filtro que es importante y es aquí en el tipo de documento. Voy a hacer clic donde dice View All y voy a excluir algunos documentos que no me aportan mucho a la búsqueda y que me pueden generar un poco de ruido. Uno de ellos es este revisiones de conferencia, Conference Review, porque no tienen un autor asociado. Otro es este que es no definido y aquellos que aquí nos aparezca solo un resultado de búsqueda los podemos excluir. Entonces selecciono los que voy a excluir y hago clic en aquí donde dice Exclude. Espero a que se actualice la búsqueda y puedo seguir filtrando por los campos que consideremos necesarios para efectos del ejercicio. Entonces, aquí en idioma voy a darle donde dice View All y voy a excluir todos aquellos que posiblemente no pueda leer o entender en caso de hacer un análisis mucho más detallado y exhaustivo. Entonces voy a excluir los idiomas que no me interesan. Espero nuevamente a que se actualice los resultados de la búsqueda y obtengo un total de 829 documentos. Esperamos a que termine de actualizar la página y vamos a seleccionar aquí todos. Debemos fijarnos que esté seleccionada la opción All y que estén todos los artículos seleccionados con el cuadrito naranja.
Una vez que están seleccionados, vamos a hacer clic aquí en la opción de exportar, pero vamos a hacer clic en la flechita para observar qué es lo que vamos a exportar. Debe estar seleccionado el formato BibTeX y aquí deben estar seleccionados en naranja todos los grupos, toda la información la vamos a exportar. Una vez que esté así como luce en esta parte, vamos a hacer clic aquí donde dice Export y vamos a esperar a que el archivo se descargue. ¿Listo? Esto se demora dependiendo de la cantidad de resultados y la conexión a internet que tengamos. Una vez que ya lo tenemos descargado, ese ya no es nuestro insumo para poder realizar el ejercicio del análisis bibliométrico. ¿Qué vamos a utilizar para este análisis? Vamos a usar otra herramienta. Vamos a abrir una pestaña del navegador y vamos a buscar por Bibliometrics. Aquí nos aparece un primer enlace, es el que aparece por lo general y si no verificamos que sea el siguiente, www.bibliometrics.org. ¿Listo? Hacemos clic para acceder y aquí nos carga el sitio web de esta herramienta. Aquí donde dice download o descargar, vamos a acceder a la versión estable. Y en esta sección nos explica los pasos que debemos seguir para poder instalar la herramienta. Dice, primero vamos a descargar e instalar la versión más reciente de R y nos provee el enlace. Yo lo voy a abrir en una pestaña nueva. Aquí lo que vamos a hacer es identificar cuál es nuestro sistema operativo. En este caso estamos trabajando con Windows y vamos a ir a esta sección. Aquí, si es la primera vez que instalan R, pues van a utilizar este enlace de los archivos base, aquí donde dice Base, y nos da la opción para poder descargar el instalador. Yo ya lo había descargado previamente y lo había instalado. Ustedes lo que hacen es descargarlo y lo instalan. Una vez que se termina de instalar R, no nos va a abrir ningún programa, ninguna interfaz. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos aquí a la página de Bibliometrics y vamos al segundo paso, descargar e instalar la versión más reciente de RStudio. RStudio es el entorno que nos permite programar en el lenguaje R. Aquí nos provee el enlace, lo voy a abrir en una pestaña aparte y aquí está la opción para descargar. Ingresamos a esta opción y aquí nos presenta las diferentes opciones de descarga. ¿Cuál vamos a seleccionar? La versión de RStudio para escritorio o este que dice RStudio Desktop. Entonces hacemos clic en descargar y acá nos muestra los diferentes instaladores. Vamos a seleccionar nuevamente el que sea acorde a nuestro sistema operativo. Yo ya lo había descargado previamente y ya lo tengo instalado. Una vez que lo terminan de instalar, debemos abrir este programa. Si se cerró el proceso de instalación, lo que se puede hacer es ir a el inicio y escribimos RStudio y ya debe aparecer ahí el icono y la opción para acceder al programa. Cuando abrimos RStudio es importante comprender que aquí en esta sección es donde se escriben los comandos. ¿Cómo sabemos que estamos en la sección correcta? Porque aparece este símbolo de mayor que y si nos ubicamos ahí está titilando el cursor. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Volvamos un momento acá a la página de Bibliometrics. Lo que nos dice es que para instalarlo vamos a usar este comando. Ustedes lo copian, van aquí a R, lo pegan y le dan en Enter. ¿Listo? Al darle Enter, él empieza a instalar como tal la herramienta Bibliometrics. Yo no voy a hacer este paso en este momento porque ya la tenía previamente instalada. Cuando ustedes la están instalando les empieza a aparecer unos avisos o información en color rojo. Aquí el color rojo no indica necesariamente errores, para que no se vayan a asustar, simplemente es la información de instalación. Una vez que se termina de instalar, vuelve y aparece este símbolo mayor que.
Entonces ustedes saben que ya terminó cuando aparece nuevamente este símbolo. Si ustedes lo instalaron y se les cerró el programa o no tienen abierto RStudio, simplemente vuelven a abrir RStudio, pero no es necesario que vuelvan a instalar Bibliometrics, simplemente ya lo tienen que abrir y empezarlo a utilizar. ¿Listo? Para abrirlo debemos utilizar el siguiente comando. Vamos a escribir library y entre paréntesis, si ustedes empiezan a escribir biblio, les aparece la opción, la pueden seleccionar y así es como van a decirle voy a utilizar ese paquete. Entonces le doy en enter, esperan un momento y les aparece este texto en rojo y acá les dice que para iniciar la interfaz web utilicen este comando. Pues ¿qué van a hacer? Simplemente lo copian, lo pegan acá en esta parte y vamos a dar en enter y ahí ya él lo que hace es abrir el navegador. La primera vez que ustedes hacen este proceso de abrir el BiblioShiny, que es la interfaz web de Bibliometrics, él les va a empezar a instalar un poco de paquetes, de componentes, se va a demorar un poco en ese proceso, así que hay que esperar hasta que termine. Ya la siguiente vez que ustedes lo vuelvan a utilizar, pues no van a tener que esperar tanto tiempo. Él por defecto puede abrirles la herramienta usando el navegador de Internet Explorer. Lo que vamos a hacer de preferencia es copiar esta dirección que nos aparece en la barra de direcciones, esta, la copio y voy al navegador que comúnmente esté utilizando, en este caso Chrome, abro una nueva pestaña y pego aquí esa misma dirección y doy en enter y vuelve y me abre la herramienta. Es importante que no cierren el otro navegador, este que se abrió primero, porque si lo cerramos, él lo interpreta como que estamos cerrando la herramienta y no nos la va a permitir utilizar aquí en el otro navegador. Vamos a utilizar ahora aquí ya la herramienta del entorno gráfico para el análisis bibliométrico. Aquí nos da diferentes opciones, casi que tenemos que utilizarla en su orden para poder ver la información que nos provee. Primero vamos a ir a la opción Load. Aquí vamos a seleccionar la base de datos Scopus, que es la que estamos utilizando. Hacemos clic en Browse y buscamos el archivo .bib que habíamos descargado desde Scopus hace un momento cuando ustedes lo hayan descargado y hacemos clic en abrir. Sabemos que ya terminó de subir porque aquí aparece el texto Upload Complete, o sea que ya se terminó de cargar. Una vez que tenemos ese texto, hacemos clic en la opción Start Conversion para que él empiece a convertirnos la información a este entorno. Esto puede tardar algunos segundos o minutos y cuando termina vamos a verificar que sí sea este el archivo porque conocemos la cantidad de documentos que habíamos recuperado en la búsqueda, en este caso 829. Si vamos a nuestra búsqueda en Scopus efectivamente coincide. Vuelvo aquí a la herramienta. Lo que nos carga en esta primera parte es una tabla con toda la información que está en ese archivo, en ese dataset, en ese .bib que nosotros descargamos. ¿Qué opciones tenemos acá? Podemos hacer un filtro de la información si queremos filtrar por cierto tipo de documento, por año, el total de citaciones o por otros campos. ¿Qué información podemos consultar adicional a hacer un filtro? Aquí donde dice dataset podemos consultar la información principal de esa consulta que hicimos. Aquí nos muestra todo lo que refiere a información general como cantidad de documentos, fuentes, palabras clave y aquí al final nos muestra por tipo de documento la cantidad de archivos o de resultados que hay. ¿Qué más nos permite consultar aquí? Podemos consultar, por ejemplo, cuál ha sido la producción científica por años. Sí, y acá nos muestra que desde 1970 se empezó a publicar en este tema y que a 2020 aún se sigue publicando. En 2020 pues es un año que todavía no llega, pero que hay publicaciones que ya están preparadas para ser lanzadas al público en ese año.
Si de pronto a nosotros no nos gusta cómo se ve esta gráfica, nos parece un poco como fea, lo que podemos hacer es ir aquí a la opción Table o tabla y vamos a exportar los datos en Excel, y en Excel ya ustedes pueden abrir el documento y generar un gráfico mucho más presentable, o un gráfico que a ustedes les agrade mucho más. Entonces, si yo acá voy acá a insertar un gráfico, yo puedo, por ejemplo, ingresar acá gráficos recomendados, puedo utilizar este gráfico y se ve un poco mejor que el que nos está presentando eh, la herramienta. Esto no lo voy a guardar y veamos qué más nos presenta. El promedio de citaciones por año. Ustedes pueden ingresar a todas las opciones y no va a pasar nada, solo tienen que esperar que la información cargue. Este de sources es las fuentes, es decir, dónde se están publicando los artículos, si en revistas, si en libros, si en conferencias. Entonces, si yo voy aquí a Most Relevant Sources, me aparece estos que dicen el nombre, como Computer Science Education, que es una revista, o si es conferencia, por lo general dice la palabra conference o dice proceedings. Entonces así ustedes identifican que viene de una conferencia o que viene de un journal o revista. Ustedes pueden consultar la información de los autores, ejemplo, los autores más relevantes. Aquí, por ejemplo, si no quieren mostrar 20, sino los 10 mejores, los 10 autores más contribuyentes, pues cambian el número. Eh, una gráfica interesante es, por ejemplo, la producción científica por países, que nos muestra un mapa mundi con un indicador de cómo se ha estado publicando en este tema en los diferentes países. Entre más oscuro es el color azul es porque más se ha publicado, y cuando está en gris es porque pues no aparecen registros para esos países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un total de 467 documentos, China 54 documentos, Brasil 66 y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden con esta gráfica empezar a hablar, bueno, cuáles son los países donde más se ha estado publicando. Em, Ustedes, por ejemplo, pueden ver un análisis por las palabras clave. Este de Word Cloud, por ejemplo, les muestra cuáles son una nube de palabras, de las palabras más relevantes, más utilizadas en los diferentes artículos. Y la idea es que ustedes utilicen estas gráficas, la información que les provee esta herramienta, para saber qué está pasando en ese tema, quiénes están publicando, qué se está publicando, qué tanto se está publicando, y así hacer con diferentes gráficos. Entonces, ustedes en algunos gráficos, como el de los autores más relevantes, volvamos un momento, tienen aquí una opción para descargar el gráfico como una imagen PNG. U otra cosa que pueden hacer es hacer simplemente un recorte de la imagen y pegarla donde necesiten. También recuerden que en algunas gráficas tienen la opción de descargar en Excel si quieren generar una gráfica un poco más manejable o más presentable. Em, es importante que naveguen por todas las opciones con las que cuentan acá. Aquí pueden configurar otras opciones, por ejemplo, las palabras clave plus, las palabras clave de los autores, si quieren las ocurrencias de palabras en este ejemplo por año o las acumuladas. Ustedes deciden cómo quieren configurar los gráficos. ¿Listo? Una vez que ya ustedes han explorado esta herramienta y todas las opciones que les provee, pues ya tienen insumos para poder empezar a construir su artículo. Entonces vamos a pasar un momento al formato del artículo a IEEE. Aquí por lo general les piden que coloquen una información de la revista en la parte de arriba, o que dejen esto en blanco. Si es para una universidad, pueden colocar acá el nombre de la universidad. ¿Listo? Lo primero que tiene el formato es pues el título. En este caso yo coloqué este título de ejemplo por la búsqueda que realicé.
Estrategias de enseñanza en programación, dos puntos, una revisión bibliométrica, que es lo que mi artículo va a hacer. Acá colocamos el nombre y apellido de los autores, primer nombre, primer apellido. Si son más autores agregamos una coma y escribimos primer nombre y primer apellido del otro autor. ¿Listo? Si es solo un autor lo dejamos sin coma. ¿Qué partes tiene el artículo por lo general? Tiene un abstract o un resumen. En el resumen es importante escribir de qué trata el artículo, contar un poquito cómo se hizo y algunos resultados generales que se hayan obtenido. Un resumen por lo general tiene entre 150 y 250 palabras dependiendo a dónde vayan a enviar el artículo. ¿Listo? Pero lo mínimo son 150 palabras. Después vienen las palabras clave. Las palabras clave en este caso de IEEE se colocan en orden alfabético y se separan por comas. Luego ustedes ya empiezan a estructurar el artículo según como ustedes lo hayan pensado organizar. Por lo general la primera sección siempre es la introducción. En la introducción se describe el contexto del tema que se está trabajando y se referencian algunos estudios. También se deben mostrar cuáles son las preguntas de investigación que se intentan responder en el artículo. Por lo general se les coloca un indicador a las preguntas, pueden utilizar RQ1, RQ2 y así sucesivamente para que cada vez que quieran hacer referencia a las preguntas usen ese indicador y no la pregunta completa. La introducción por lo general termina con una descripción de cómo está estructurado el artículo. Esta introducción está muy cortica para efectos del ejemplo que se está haciendo, ¿sí? Pero la idea es que la introducción dé un abrebocas para que los lectores quieran continuar leyendo su artículo. O sea, tanto el resumen como la introducción tienen que enganchar a sus lectores. Luego, para efectos de la actividad que se solicitó, debe haber una sección de metodología que ustedes describan cómo hicieron el análisis, cuáles son los pasos que siguieron, pueden describir un poco la consulta que se hizo, los filtros que se aplicaron. Se puede utilizar información de la propia herramienta, como por ejemplo mostrar la información general de los estudios consultados, que era la misma tabla que yo les mostré de la herramienta. Luego de explicar la metodología puede haber una sección de resultados. Las secciones las pueden dividir en subsecciones de esta forma. Des en cuenta que las secciones generales están numeradas con números romanos y las subsecciones con letras mayúsculas A, B, C y así sucesivamente. Entonces ustedes en los resultados los pueden dividir de acuerdo a esas preguntas que intentan responder, como por ejemplo autores más relevantes, países más contribuyentes. Entonces la idea es que ustedes coloquen las gráficas, pero también describan qué tienen esas gráficas a nivel de contenido. La idea no es decir, en la figura 1 se muestra, ejemplo, voy a mirar acá la figura 1 que coloqué de ejemplo, es esta, el gráfico de barras. Entonces ustedes no van a colocar. La figura 1 presenta un gráfico de barras con 10 autores. Ese gráfico de barras es muy importante porque permite saber quién es el autor más relevante. No, la idea es que ustedes entren un poco más en contexto del tema que están trabajando. Ejemplo, de acuerdo con la figura 1, los autores más relevantes en el campo de las estrategias de enseñanza para la programación son, y mencionamos los autores. Ustedes también pueden ampliar esta descripción, voy a colocar esto en rojito, pueden ampliar esta descripción hablando sobre los estudios de algunos de estos autores y esos estudios, aunque acá en la herramienta si vamos a los autores más relevantes, no podemos entrar como tal a sus estudios y consultarlos. Lo que sí podemos hacer es volver aquí a Scopus y acá también nos muestra esos autores. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo ir aquí a los artículos, por ejemplo, del primer autor y acá
me aparecen los artículos de ese autor y empezar a hablar un poco, si hago clic aquí, empezar a hablar un poco de qué están publicando esos autores y contar un poco sobre sus estudios. Listo, yo puedo, por ejemplo, leer el resumen y hacerme una idea de qué es lo que están haciendo los diferentes autores. Volviendo aquí al artículo, es importante que ustedes citen qué están haciendo los autores. Recuerden que para las citas se utiliza igualmente el formato IEEE, que es aquel formato donde utilizamos los paréntesis cuadrados y colocamos el número de la referencia. Esta otra sección, países más contribuyentes, entonces yo puedo decir, analizando las contribuciones realizadas por cada país, ver figura 2, entonces si yo voy a la figura 2, aquí está el de la producción científica por países. Entonces yo puedo decir que Estados Unidos, China y España son los 3 países más contribuyentes en el área. Entonces la idea es que ustedes identifiquen cuáles son los países más contribuyentes y que igual que acá con los autores amplíen esta descripción hablando qué se está publicando en esos países. Y así ustedes dividen las diferentes secciones de su documento. La última o las últimas secciones serían las conclusiones. En las conclusiones la idea es resaltar los resultados más relevantes del análisis que se hizo, contar un poco pues cómo se hizo y qué se obtuvo al final. También pueden tener una sección de apéndices en caso de que tengan anexos y pueden incluir una sección de agradecimientos. Esto se utiliza sobre todo cuando se tiene financiación para proyectos o se tuvo una beca u cosas así. Si no, pueden omitir estas dos partes, apéndices y agradecimientos. Y sí o sí tiene que haber una sección de referencias y las referencias que ustedes citen aquí, listen acá, perdón, tienen que estar citadas dentro del contenido del documento y viceversa. Si ustedes en el contenido del documento han hecho una cita, debe aparecer aquí en este listado de referencias. Recuerden que se debe usar el formato IEEE. Aquí al final hay una opción para incluir la biografía, una mini biografía, algo muy corto, del autor o los autores del artículo. Y esto es una introducción a cómo pueden hacer uso de la base de datos Scopus para hacer sus búsquedas, utilizar esos resultados para exportarlos y cargarlos aquí en la herramienta Bibliometrics para hacer un análisis bibliométrico y saber qué está pasando en este momento con ese tema, qué se ha hecho hasta ahora, quiénes han publicado, cuánto se ha publicado y diferente información que ustedes pueden consultar en esta herramienta Bibliometrics. Gracias.